Bien, buenas noches a todos. Este es nuestro tercer video acerca de la resolución de ejercicios en PCI. Vamos a dar inicio a nuestro ejercicio de hoy y tenemos el ciclo mientras while en PCI. Mi nombre es Arminda Rosalía Penado Reyes con el número de carnet 2005-1747 del curso de algoritmos del plan diario. El día de hoy vamos a resolver nuestro tercer ejercicio acerca del ciclo mientras while en PCInt, que sería nuestro tercer ciclo. Anteriormente ya habíamos resuelto el de for y el de repetir hasta. El día de hoy nos toca el de ciclo mientras. Bien, entonces vamos a dar inicio y tenemos nuestro ejercicio que dice, en el ciclo do while tenemos creación de un algoritmo en PCInt que solicite un número entero y de acuerdo al número ingresado, genere una serie de números de Fibonacci. Muy bien, entonces vamos a dar inicio con nuestro algoritmo explicando paso a paso cómo se lleva a cabo. En este ejercicio vamos a realizar 12 pasos. Si se dan cuenta, aquí tenemos 5 y aquí tenemos 7 para que pueda observar mejor la pantalla. Entonces, recordemos que nuestro ciclo mientras o do while es una condición que se evalúa al principio del ciclo. Si es verdadera, el código dentro del ciclo se ejecutará. Después de cada iteración, es decir, después de cada repetición, la condición se vuelve a evaluar y el ciclo continuará ejecutándose mientras la condición sea verdadera. El código proporcionado es un algoritmo en PCInt que genera una serie de números de Fibonacci según el número ingresado por el usuario. La utilidad de este código es permitir al usuario obtener rápidamente una serie de números de Fibonacci hasta el número deseado. Es decir, el número de Fibonacci consiste en una serie de números. Si el usuario ingresa el número 10, nuestro programa nos otorgará los 10 primeros números de esa serie. Si el usuario ingresa el número 4, el programa ejecutará y nos dará como respuesta los primeros 4 de esa serie del número de Fibonacci. El algoritmo comienza solicitando al usuario que ingrese un número entero. Luego se va a verificar que el número ingresado sea mayor que 0. Mucha atención a esto, tiene que ser mayor que 0. No podemos escribir el número 0, siempre tiene que ser mayor que 0. Porque si el número es menor o igual a 0, se solicita al usuario que ingrese nuevamente un número válido, ya que de lo contrario ingresar el número 0 será un número inválido y el programa no se ejecutará, es decir, no nos dará una respuesta. Entonces, se manejarán tres casos diferentes. Si el número ingresado es igual a 1, se muestra en pantalla el número 0, ya que el 0 es el primer número de la serie de Fibonacci. Segundo caso, si el número ingresado es igual al número 2, se muestran en pantalla los números 0 y 1, ya que son los dos primeros números de la serie de Fibonacci. Si recuerdan, la serie de Fibonacci consiste en varios números, entonces el primero es el 0, el segundo es el 1, y así sucesivamente nos va a dar el valor que ingresemos. Tercer caso, si el número ingresado es mayor que 2, entonces se mostrará en la pantalla los números el 0 y el 1, y luego se utilizará un ciclo para generar los números siguientes de la serie de Fibonacci. En cada iteración del ciclo, es decir, en cada repetición, se calcula el siguiente número sumando los dos números anteriores y se muestran en pantalla. Recordemos entonces que el usuario va a poder ingresar un número entero y de acuerdo al número ingresado, así será el número que el programa devolverá de acuerdo a la serie del número de Fibonacci. La utilidad de este código radica en su capacidad para generar rápidamente una serie de números de Fibonacci según el número ingresado por el usuario. Esto puede ser útil en diversas aplicaciones como la generación de secuencias numéricas, el análisis matemático y la optimización de algoritmos, ya que recuerden que el número de Fibonacci es un tema que se enseña en la clase de matemáticas y de esta forma, utilizando este programa, puede ser más llamativo para los estudiantes comprenderlo y llegar a un mejor análisis. Muy bien, después de describir esto, entonces vamos a explicar paso por paso cómo resolver nuestro algoritmo. Entonces tenemos,
Como primer paso vamos a definir las variables. En este caso vamos a hacer las variables A, la variable número y la variable A, B y siguiente, como enteros para almacenar los valores necesarios en el algoritmo. Como siguiente paso, se muestra en pantalla un mensaje solicitando al usuario que ingrese un número entero. Tercer paso, se lee el número ingresado por el usuario y se almacena en la variable número. Cuarto paso, se utiliza el ciclo mientras, o sea, hacer mientras, que es el que estamos visualizando en este momento, como pudimos observar en el ciclo do while, que es el ciclo mientras. Entonces se utiliza el ciclo mientras, hacer mientras, para validar que el número ingresado sea mayor que 0. Si el número es menor o igual que 0, se muestra un mensaje solicitando al usuario que ingrese nuevamente un número mayor que 0 para que éste sea válido. Si el número ingresado es igual a 1, recordemos que se va a mostrar en pantalla el número 0, ya que es el primer número de Fibonacci. Si el número es igual a 2, se muestra en pantalla los números 0 y 1, ya que son los primeros dos números de la serie. Y así sucesivamente. Si el número ingresado es mayor que 2, se muestra en pantalla los números 0 y 1 y se inicializan las variables A y B. Recordemos que la variable A va a ser el 0 por ser el primer número de Fibonacci, la serie de Fibonacci, y la variable B será el 1 porque es el segundo número de la serie correspondiente de Fibonacci. Entonces, en el siguiente paso se utiliza un ciclo para. Esto va a generar los números siguientes de la serie de Fibonacci. El ciclo se ejecuta desde 3 hasta el número ingresado por el usuario. Entonces, dentro del ciclo se va a calcular el siguiente número de la serie sumando los valores de A y los valores de B. Luego se va a mostrar en pantalla el número siguiente de la serie de Fibonacci. Luego se van a actualizar los valores de A y B para la siguiente iteración del ciclo, es decir, para la siguiente repetición. Una vez que se han generado todos los números de la serie de Fibonacci, el algoritmo finaliza. Entonces recordemos, el primer número va a ser 0, el segundo número va a ser 1, que es la variable A y la variable B. De acuerdo a estas instrucciones, entonces vamos a obtener nuestro código. Si se dan cuenta, este algoritmo lo vamos a llamar serie de Fibonacci. Luego vamos a definir la variable número, la variable A y la variable B, y lo vamos a definir como números enteros. Luego tenemos mientras, que es nuestro ciclo que vamos a utilizar, el ciclo do while, que es mientras, y los números tienen que ser mayores que 0, no pueden ser iguales que 0, ya que el número será un número inválido. Lo que escribimos aquí, escribir el número debe ser mayor que 0 y debe ingresar nuevamente. Esta indicación nos dice que mientras el número sea menor o igual que 0, recordemos que este signo, el de menor, se lee menor o igual que 0, va a ser un número inválido. Por lo tanto, nos dará el programa automáticamente dirá, el número debe ser mayor que 0, ingrese nuevamente. Luego tenemos entonces, si el número es 1, escribir 0, porque el primer número de Fibonacci va a ser el 0. Luego tenemos la siguiente indicación, si escribimos el número 2, entonces nos va a dar el número 0 y el 1, ya que los primeros números de la serie de Fibonacci será el 0 y el 1. Y así sucesivamente hasta el número que el usuario ingrese, entonces será el número que se devolverá en la serie de Fibonacci. Recordemos que siempre tenemos que cerrar nuestro ciclo, como aquí tenemos el fin, la escritura en la línea 14. Si no, tenemos que cerrarlo con fin sí y el fin para de esta línea 20 correspondiente a la línea 25 que tenemos que cerrar. Siempre tenemos que abrir y cerrar. Y por último cerramos con nuestra opción fin de algoritmo. Muy bien. Para entender mejor esto tenemos que conocer el número de Fibonacci. Si se dan cuenta, estos números del lado derecho es la serie de números de Fibonacci y el número del lado izquierdo es el número que el usuario puede ingresar. Entonces tenemos, si el usuario ingresa el número 1 en nuestro programa, automáticamente el programa dará el número 0, ya que el 0 es el primer número de la serie de Fibonacci. Si el usuario ingresa el número 2, automáticamente nos dará el número 0 y 1, porque son los primeros dos números de la serie de Fibonacci. Y así automáticamente. Si el usuario llega a ingresar el número 0, si el usuario llega a ingresar el número 7,
Entonces, el programa ejecutará los primeros 7 números de la serie de Fibonacci. Como podemos observar, los primeros 7 números será el 0, 1, 1, 2, 3, 5 y 8. Estos números son los que van a obtenerse de nuestro código. Recordemos que cuando se ejecuta el programa, los números se obtienen sumando A y B. En este caso, A sería 0 y B sería 1. En este otro caso, aquí tenemos 1 más 1, 2. Luego 1 más 2, 3. 3 más 2, 5. 5 más 8, 13. Y así se va completando sucesivamente el código. 13 más 21, 34. 34 más 55, 89. Y así sucesivamente. Si el usuario llegara a ingresar el número 20, el programa automáticamente se ejecutará y le dará los primeros 20 números de la serie de Fibonacci. Es decir, 0, 1, 1, 2. Todas estas filas. Y luego todas estas. Entonces, el número final, al ingresar el número 20, el número final será 4181 y así sucesivamente. Entonces, ahora vamos a ejecutar nuestro programa. Al ejecutar nuestro programa en PCInt, ya tenemos nuestro código, el que estaba en la pantalla, solo que aquí está copiado en PCInt. Se dan cuenta, tenemos serie Fibonacci, el variable número, la variable A y B, y definimos que la variable A vale 0 por ser el primero, y la variable B vale 1 por ser el segundo número de la serie de Fibonacci. Entonces, así sucesivamente. Recordemos que si el número es menor o igual que 0, obtendremos un mensaje que diga que el número debe ser mayor que 0 y que debemos ingresar nuevamente otro número. Entonces, al ejecutar el programa, nos dará este cuadro que dice PCInt ejecutando el proceso de la serie Fibonacci. Y vamos a ingresar un número entero. Para que ustedes vean, vamos a ingresar el 0. Muy bien. Como la instrucción decía que si el número era menor o igual que 0, nos daría el siguiente mensaje. Como ustedes pueden observar, tenemos el mensaje. El número debe ser mayor que 0, ingrese nuevamente. Entonces, al ingresar el 0, el programa automáticamente dará el número, dará el mensaje donde tenemos que ingresar otro número. Si ingresamos el 2, si se dan cuenta, entonces tenemos el 0 y el 1. Y si recuerdan, los primeros dos números de la serie de Fibonacci era el 0 y el 1. Vean, número 2 nos va a dar el 0 y el 1. Vamos a ejecutarlo nuevamente. Entonces, aquí ya ejecución finalizada. Vamos a reiniciar. Recordemos que estamos utilizando el ciclo do while. Vamos a ingresar el número 10, le damos Enter, y ahora obtenemos los números 0, 1, 1, 2, 3, 6, 8, 13, 21, 34. El último número es el 34. Regresamos a nuestra tablita, y si se dan cuenta aquí, ingresamos el número 10, ¿qué número es? El 34. Entonces sí se cumple con nuestro código. Regresamos nuevamente, le vamos a reiniciar y ahora vamos a escribir el siguiente. Vean, aquí tenemos el número 13. Si escribimos el 13, que son los primeros 13 números de la serie de Fibonacci, ¿y qué número me tiene que dar en el último? 144. Vean ustedes, aquí tienen 144 y aquí tengo 144. Le damos reiniciar. Vamos a utilizar un número más grande. Vamos a usar el 25. Entonces, ingresamos el 25 y cuando le damos Enter, ¿qué número es el último que nos da? 46.368. Y si lo comparamos con nuestra tabla, nos da 46.368. Entonces, como podemos observar, este código es funcional para establecer los números de la serie de Fibonacci. Todos los números desde el 1 al 25 que ingresamos automáticamente están aquí. El 0 es el primero, luego el 1 es el segundo y seguimos hasta el número 25 que nos va a dar el 46.368. Es así, entonces, como tenemos resuelto nuestro código para el ejercicio que definimos como creación de un algoritmo en PCInt que solicite un número entero de acuerdo al número ingresado, genere una serie de números de Fibonacci. Entonces, con los 13 pasos que explicamos anteriormente, tenemos nuestro código ingresado en PCInt y a la hora de resolverlo, pudimos corroborar que a la hora de ingresar un número, automáticamente concuerda con nuestra tablita de los números de Fibonacci. Esta es una opción atractiva para que los estudiantes puedan comprender mejor el tema, ya que lograrán entender que es la suma de los dos números anteriores para que me dé el resultado. Bien, entonces podemos observar que aquí con nuestro código, entonces tenemos resuelto nuestro tercer ejercicio utilizando el ciclo de do while. Es un placer, espero que les haya servido
Y es así como nos despedimos y esperamos vernos en una próxima. Muchas gracias.